Bueno, hola. Vamos a seguir entre las clases que son de neuroanatomía y neurobiología con la clase 3. Ya pasamos las primeras dos clases, lo que era más biología celular y molecular. La idea es que estas clases 3 y 4 ya nos adentremos más en lo que es la macroanatomía, ¿sí? La macroestructura, que son las estructuras que componen en sí al sistema nervioso. Obviamente son estructuras conformadas por los componentes de las células que son las neuronas, pero vamos a ver que van a tener una organización particular y según la localización y las conexiones que tenga, va a ser a las funciones que van a tener las distintas estructuras. Esto obviamente en la medida que vayan viendo la materia van a ver con mucho más en detalle cada parte, en especial las que componen a lo que es la cognición, la parte neuropsicológica y el comportamiento más que nada. Pero bueno, acá vamos a ver un poquito todas las estructuras del sistema nervioso. Bien. Lo primero que tenemos que entender es cómo se organiza el sistema nervioso. Básicamente, la forma más anatómica de dividirlo es considerar un sistema nervioso central, que es el que tenemos dibujado a nuestra izquierda, que es aquel porción del sistema nervioso en la cual se encuentra cubierto, digamos. ¿Cubierto por qué? Cubierto por una capa, una estructura de tejido conectivo que se conoce como meninges, y a su vez esas meninges están cubiertas por estructuras óseas. El cráneo en alguna de las estructuras y lo que es la columna vertebral en otra de las estructuras del sistema nervioso central. O sea, ¿cómo reconocemos el sistema nervioso central? Es aquel componente del sistema nervioso que está dentro, protegido dentro de esas estructuras. Dentro de ellas, yendo de lo que es rostral, o sea, lo más arriba, a lo caudal, tenemos obviamente arriba el cerebro, el encéfalo, ¿sí? Seguido por debajo lo que es el tronco del encéfalo con sus tres partes, ya las vamos a ver un poco más en detalle. El mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, estos tres van a componer lo que se llama el tronco del encéfalo. Por detrás tenemos al cerebelo. Todas estas estructuras del sistema nervioso central se van a encontrar alojadas dentro del cráneo, ¿sí? Mientras que la otra estructura del sistema nervioso central, la región más caudal, es lo que conocemos como la médula espinal, cuya ubicación se encuentra protegido en lo que es la columna vertebral. El otro componente del sistema nervioso es el sistema nervioso periférico. Este componente es una división más, como les digo, más anatómica que en realidad funcional, ya que el sistema nervioso periférico en la gran mayoría de los casos es sustancia blanca, son axones, y esos axones, su soma está en la gran mayoría de los casos, el cuerpo neuronal y sus dendritas están dentro del sistema nervioso central, con lo cual no son células distintas, sino que simplemente es donde se ubican. Y estos axones que componen el sistema nervioso periférico son que van a discurrir a través del cuerpo y van a conformar lo que se conocen como los nervios. Nervios raquídeos, del raquis, de la columna, nervios periféricos, seguramente los conocen, les suenan de nombre el mediano, el cubital, el ciático, tal vez el nervio más famoso y más largo que se encuentra en la pierna, ¿sí? Y otros nervios que se conocen como nervios craneales, ahí no está en el dibujo, pero son otros nervios que ocurren y aparecen más que nada en las regiones, como su nombre lo indica, a nivel craneal. ¿Sí? Los nervios raquídeos, o los axones de los nervios raquídeos y periféricos que vemos acá, como les dije, su soma, su cuerpo neuronal, se encuentra la gran mayoría de ellos en la médula espinal, ¿sí? Mientras que los nervios craneales, el soma, el cuerpo neuronal, ese axón que va a formar el nervio craneal, se encuentra en el tronco del encéfalo. Esa es la gran diferencia anatómica entre los distintos nervios. Ambos son estructuras del sistema nervioso periférico. Bien. Así que esta es la base fundamental de las estructuras anatómicas y cómo se divide el sistema nervioso desde una visión anatómica. ¿Sí? Hay divisiones también funcionales, ¿sí? La cual podemos dividir el sistema nervioso en un sistema nervioso somático, de la vida de relación, es todas las estructuras que van a permitir que el sistema nervioso, que nuestro organismo, nuestro cuerpo, nos podamos interactuar con el mundo externo. ¿Sí? Eso implica todo el sistema la gran mayoría del sistema nervioso es un sistema nervioso somático, es el que nos permite tanto recibir la información, son los sentidos que conocemos, como la parte cognitiva, conductual, de poder interactuar o tomar conductas sobre el mundo externo, y obviamente los actos motores, ¿sí? Que incluyen tanto la movilidad de los músculos de nuestros miembros, como inclusive los músculos de
de nuestra boca, ¿sí? Para poder hablar. El otro sistema nervioso, ¿sí? De una división funcional, a diferencia del somático, es el visceral, que son las estructuras o las partes del sistema nervioso que se encarga ya no de la vida, de la relación con el mundo externo, sino del control del organismo mismo, del medio interno. ¿Sí? El sistema nervioso es una estructura fundamental en el control del funcionamiento del corazón, del sistema endocrino, ¿sí? En realidad de todos los órganos están manejados y controlados por el sistema nervioso. ¿Sí? Ese sistema nervioso visceral, que lo vamos a ver un poquito más en detalle, se llama el sistema nervioso autónomo, es el sistema nervioso que en realidad no somos conscientes y los actos se manejan en forma independientes a nuestra conciencia. Bien, ahí volviendo a repasar, ¿sí? Cómo es la división del sistema nervioso, volvemos a mencionar el sistema nervioso central, en la cual tenemos el encéfalo a su vez va a tener una región que es el prosencéfalo, tenemos al cerebro en sí, y una estructura que va a estar más profunda, ya la vamos a ver en detalle, que es el diencéfalo, las estructuras que componen el tronco del encéfalo, el mesencéfalo, el bulbo raquídeo, la protuberancia, y por detrás, como dijimos, el cerebelo, la médula espinal con sus distintos segmentos, ¿sí? Cervical, torácico, lumbar, sacro y coxigio. Y después tenemos el sistema nervioso periférico, como lo mencionamos, a los nervios craneales y los ganglios, que son los cúmulos de sustancia gris que tenemos en el sistema nervioso periférico, que van a formar los 12 pares craneales, y los nervios espinales, que son aquellos que emergen de la médula espinal, que después van a dar lugar a estos nervios periféricos, repito, mediano, ciático, cubital, etcétera, que en realidad son 31 pares que van emergiendo de las distintas partes de la médula espinal. Bien, vamos a ir un poco repasando y conociendo las distintas estructuras de este sistema nervioso. Tal vez la estructura más importante por lejos, por su complejidad, por su función, ¿sí? Incluso para lo que ustedes van a seguir a futuro, digamos, la mayoría de los procesamientos psicológicos ocurren justamente en el encéfalo. Obviamente, los procesos psicológicos, neuropsicológicos, son necesarios, digamos, que el cerebro y el encéfalo esté funcionando, no es suficiente. ¿Sí? Vamos a ver otras estructuras que son tan innecesarias para el cerebro para poder generar todos estos procesos neuropsicológicos, la cognición, el comportamiento, la conducta, etc. Bien, y tenemos el encéfalo, como dijimos, tenemos un cerebro. El cerebro básicamente tiene esta forma, ¿sí? Como una especie de estructura arrugada. Esta estructura arrugada que le va a permitir aumentar su superficie, ¿sí? De hecho, nuestros cerebros son los más arrugados. ¿Por qué? Porque a pesar de tener un cráneo no tan grande, si no comparado con otros, la capacidad de estar arrugado ha permitido que tengamos más superficie cortical, más corteza, y un poco, cuanto más corteza, también tenemos más capacidad de procesamiento, ¿sí? Va a formar una especie de relieves geográficos que los vamos a llamar circunvoluciones, aquellas partes que están como que emergen para afuera, ¿sí? Las circunvoluciones, o giros, ¿sí? La parte está como abombada para afuera, mientras que las estructuras que quedan, que se vaginan, se conocen como surcos, ¿sí? Particularmente hay 3 surcos que son bastante profundos y significativos, que se los conoce también como cisuras. ¿Sí? No es la idea para nada que se prendan todos, créanme que cada circunvolución y cada surco tiene un nombre, no es para nada la idea que recuerden, simplemente vamos a ver algunos particulares y especiales que nos van a dar, que sí son importantes desde el punto de vista anatómico, por lo menos para guiarnos desde la estructura de nuestro cerebro. ¿Sí? Y básicamente, así como tenemos la división en circunvoluciones y surcos, tenemos la división fundamental y mayor que es en lóbulos, ¿sí? Lóbulo anterior, ¿sí? Que ocupa 1/3 de nuestro cerebro, es el lóbulo frontal, ¿sí? Por detrás de este surco central, o cisura de Rolando, también conocida, ¿sí? Es una de las 3 cisuras que yo mencioné, surcos muy profundos. Por detrás de ello tenemos el segundo lóbulo, que es el lóbulo parietal, que se encuentra por detrás del frontal y por la parte más rostral de nuestro cerebro. Detrás de nuestro lóbulo parietal
tenemos el lóbulo más posterior, que es el lóbulo occipital, ¿sí? Que es, ahí lo estoy señalando con la flecha, y el lóbulo que está más lateral, ¿sí? Abajo, es el lóbulo temporal, que se va a encontrar su división con el lóbulo frontal arriba, anterior, y con el lóbulo parietal también arriba del mismo, pero en la parte más posterior para atrás, a través de este surco lateral o cisura de Silvio. ¿Sí? Ya tenemos dos de las cisuras importantes, son importantes justamente por su profundidad, ¿sí? Porque nos dividen gran parte de los lóbulos, ¿sí? Los puntos, los límites, como digamos, la cordillera de los Andes para dividir Chile de Argentina, bueno, como estructura geográfica delimitada, estos surcos nos dividen estos dos lóbulos. Bien, como vemos por debajo, tenemos el tronco del encéfalo, se ve emerger, y por detrás del tronco, y abajo del lóbulo occipital y parte del temporal, vamos a ver esta estructura que es el cerebelo. Esta vista, la anterior, la diapositiva anterior, ¿sí? Es una diapositiva donde el hemisferio cerebral, ¿sí? Sabemos que son dos, está visto desde la visión externa, ¿sí? Sin embargo, nuestro cerebro también tiene toda una estructura muy desarrollada de la parte interna. Esto es como si hubiéramos extraído el hemisferio izquierdo, obviamente, y podemos ver desde adentro a la configuración interna de nuestro hemisferio derecho. ¿Sí? Esto es para adelante, esto es para atrás, esto abajo y esto arriba. Y también tenemos estructuras muy importantes. ¿Sí? También está compuesto de muchas circunvoluciones y surcos. Y estructuras importantes que vamos a ir conociendo. Tenemos la tercera cisura importante, que es esta, que es el surco calcarino, o cisura calcarina, que se encuentra puntualmente en el lóbulo occipital. Y recuérdenla, si bien no divide lóbulos, es puramente dentro del lóbulo occipital, tiene mucha importancia pues la corteza donde llega la información visual. Otras estructuras importantes, otra circunvolución que vale la pena mencionar, es esta, que la estoy marcando ahí con la flecha, que es la circunvolución del cíngulo, que es una circunvolución que viene pegadita a esta estructura importante, gruesa, ¿sí? Que ahí está cortada en realidad, pero está cortada a la mitad, pero es una estructura de sustancia blanca, de axones, la principal puente o conexión entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que es el cuerpo calloso. ¿Sí? Ahí lo vemos con sus distintas partes, rodilla, cuerpo, rodete y cola. ¿Sí? No importa el detalle, pero sí sepan lo que atraviesa en gran parte esto y es la principal estructura de conexión entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. No el único, hay varios más, pero es la más importante lejos. Por dentro vamos a ver un montón de estructuras, por ahí no es el mejor corte para verlas, pero tenemos también estructuras de sustancia gris dentro de nuestro cerebro, ¿sí? Que es el diencéfalo que hemos mencionado, que es una estructura también de la encefálica, no forma parte de la corteza del cerebro en sí, ¿sí? Sino del encéfalo, y es el diencéfalo, y por debajo del mismo volvemos a ver, cortado a la mitad, a lo que es el tronco y el cerebelo. Es importante que, a ver, yo les digo, digamos, acá, la mayor dificultad, el mayor desafío de la neuroanatomía, de la macroanatomía, ¿sí? Es hacerse la idea anatómica, la idea tridimensional del cerebro. ¿Sí? Entonces, jueguen con, digamos, si bien la clase veanla varias veces, jueguen con las distintas fotos, dibujos. Cuando yo lo aprendí, también he comprado un atlas, sí, que ahí, obviamente no es la idea, excede a ustedes. Hay un atlas que es muy lindo, que es el Netter, por ejemplo, que son dibujos, no son fotos reales, pero está bueno. Pero jueguen con intentar en su cabeza tener una buena imagen mental tridimensional del cerebro. Eso es lo más difícil, lo que hace un gran neurocirujano muchas veces es tener esa capacidad visoespacial de poder tener en su cabeza bien el mapa tridimensional. ¿Sí? Vayan reconociendo los cortes, por ejemplo, las vistas que van a ver. ¿Sí? Algo súper importante que por ahí es difícil, pero una vez que lo automatizan les va a dar mucho vuelo a tener la imagen mental, es conocer la forma en que se cortan, la forma en cómo vemos al cerebro, cortes, digamos, obviamente el cerebro, si no lo cortamos vamos a ver esto, digamos, acá está por afuera, ¿sí? Entender que esto es una vista lateral, sin cortar nuestro cerebro. Esta es una vista interna, también no cortamos al hemisferio, pero sí sacamos un hemisferio de lado. Si empiecen a estos son que llaman cortes, es un corte sagital. ¿Sí? Un corte sagital es aquel que se corta anatómicamente dividiendo un pedazo del lado izquierdo y quedando un pedazo del lado derecho. Entonces vamos a
poder visualizar o la derecha o la izquierda. ¿Sí? Esto no es un corte, pero es una vista lateral, es una vista de costado, digamos. Vamos a ir viendo un montón de otros tipos de cortes y vistas, y la idea es que las vayan unificando, ¿sí? No es sencillo, pero que las vayan uniendo a modo de pieza de rompecabezas. Bien, y volvemos a repasar. Los lóbulos son estos 4, ni más ni menos. Vamos a ver que hay estructuras que a veces mal llamadas lóbulos no son lóbulos. Vamos a ver el sistema, lo que es el límbico, la ínsula, a veces llamadas lóbulos. Los lóbulos son estos 4. Lóbulo frontal, por delante, ¿sí? Por detrás, como marcando la línea del surco central, el lóbulo parietal. Por detrás, con una línea en realidad es imaginaria, por eso son líneas de puntos, en realidad no existen, son convenciones, como también ocurre con los países, muchas veces hay líneas que se dividen por latitudes digamos, o meridianos, y bueno, esto es lo mismo, digamos, es una línea imaginaria que se puso arbitraria, que es el lóbulo parietal y la división con el lóbulo occipital, pero vamos a identificar el lóbulo occipital como el polo más posterior de nuestro cerebro. El lóbulo temporal, que lo encontramos a nivel lateral, ¿sí? Y por debajo, cuya parte de su división con el lóbulo frontal la tenemos gracias al surco lateral, la fisura del silvio, y parte de la división con el lóbulo parietal nos va a dar la base para también la fisura del silvio dividir el lóbulo parietal del lóbulo temporal. Estos lóbulos también van a aparecer en la vista interna, ¿sí? Simplificada, lóbulo frontal, parietal, el occipital con el surco calcarino. Fíjense que están marcados los lóbulos y las fisuras nada más en este dibujo, y el lóbulo temporal, y ahí vemos dibujado el cuerpo calloso como una estructura importante. ¿Sí? Vean los dibujitos, estos son del Snell, están muy buenos. ¿Sí? Vean dibujos, si quieren, hasta inclusive bájense el Netter, que se puede bajar, es muy sencillo, pero empiecen a jugar con las fotos. Para mí lo que más les recomiendo es eso. Es grabar la imagen visual de esto, no tanto aprenderlo de memoria. Nuevamente acá tenemos otra vista lateral, ¿sí? Acá no cortamos nada, pero sí lo vemos desde la visión lateral. Tenemos acá, empezamos a ver un poco algunos surcos más importantes. Insisto, no es la idea que se recuerden de memoria ni los surcos ni las circunvoluciones, ¿sí? Esos surcos que mencioné puntualmente, que hacen las fisuras, pero bueno, que sepan que existen y que son las formas que tiene nuestro cerebro, digamos, de poder representarlo, ¿sí? Incluso uno toma como referencia, vamos a ir viendo, por ejemplo, algunas puntuales que no va a ser más fácil memorizarlas si las aprendemos como, vamos a ver que hay circunvoluciones que representan las estructuras motoras, otras representan el procesamiento visual, otras el procesamiento sensitivo, ¿sí? Y ahí van a ver que de a poquito, sin darse cuenta, van a empezar a recordar algunas de estas circunvoluciones, pero más arriesgando a su función les va a ser más fácil que si les digo ahora, en este momento, que se aprendan de memoria esas circunvoluciones. Otra estructura, ¿sí? Acá vamos a ir viendo las distintas estructuras anatómicas, desde lo más rostral, ¿sí? Acá vemos al cerebro, hacia lo más caudal, vamos a ir un poco bajando. Este dibujo es súper clave, lo van a ver seguramente muchas veces cada vez que les toque ver algo de neuroanatomía, ver un paper de algo del cerebro, algún curso, lo que sea. Este es un corte muy clásico, ¿sí? Del cerebro, en la cual lo que se hizo fue hacer un corte ya axial, horizontal, ¿sí? De nuestro cerebro, en la cual se cortó a la mitad todo nuestro cerebro, dejando una parte arriba, ¿sí? Y dejando otro pedazo, como si fuese, imagínense una pelota en la cual la cortamos por la mitad, dejando una hemibola, hemisfera arriba, una hemisfera abajo. Esos son cortes llaman axiales o horizontales, ¿sí? En la cual vemos acá, podemos ver a nuestro cerebro, una región anterior, una región posterior, una región izquierda y una región derecha, ¿sí? Y nos permite este cortecito poder ver un montón de estructuras que están adentro de nuestro cerebro, ¿sí? Vamos a repasar de adentro para afuera. Obviamente lo que está en un marrón oscuro es la corteza cerebral, esto es la corteza del lóbulo frontal, que estoy siguiendo con mi cursor, ¿sí? Acá vemos cómo se ve el surco lateral, ¿sí? Y como una estructura allí muy importante que no se ve,
cuando hacemos una vista lateral y tenemos que hacer un corte, que es parte de la corteza, son unas pocas cortezas que uno no puede ver, pedazos de corteza que prácticamente no podemos ver si no hacemos un corte profundo, es esta estructura que está acá. Fíjense, el surco lateral, qué profundo que es, que deja todo un pedazo de corteza cerebral imaginado adentro de nuestro cerebro, ¿sí? Esta estructura es muy importante, vamos a ver que tiene mucha importancia en cuestiones de las emociones, de lo que vamos a conocer como el sistema límbico, que se llama ínsula. A veces mal llamado lóbulo de la ínsula, o sea, el lóbulo no tiene nada, es una estructura de corteza, pero recuérdenla como la estructura de la ínsula. Por detrás vamos a tener parte del corteza del lóbulo temporal y finalmente en la región más posterior parte del lóbulo occipital, que de hecho ahí vemos cómo se imagina el surco, la cisura calcarina. Si esta izquierda aplica lo mismo de forma simétrica a la derecha. Sin embargo, vemos que hay otras estructuras también profundas que tenemos ahí con un marrón más claro, todo lo que es sustancia blanca. ¿Sí? Habíamos dicho sustancia blanca, es donde se encuentran los axones, ¿sí? Y es blanca justamente porque los axones están llenos de mielina por los oligodendrocitos. La mielina justamente es gran cantidad de grasa, la grasa se ve blanca, ¿sí? Como la grasa de la carne, ¿sí? Es blanca, por eso cuando uno ve un corte anatómico de un cerebro fresco, ¿sí? Es blanco, ¿sí? Mientras que la corteza, digamos, generalmente las células son un color más grisáceo. Eso aplica para las regiones donde hay mucho soma y dendrita, ¿sí? Que son, por ejemplo, la corteza cerebral se ven de un aspecto más gris, ¿sí? No hay mielina, la mielina más que nada está recubriendo a los axones. Por eso es la división entre sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris, una, tiene varias formas de organizarse, ¿sí? Es sustancia gris, que son las estructuras donde hay muchos somas y dendritas, tiene muchas formas de organizarse. Una de ellas ya la nombramos, que es que se organice como corteza, ¿sí? La corteza es una estructura con alta densidad de núcleos y dendritas. Pero sin embargo no es la única forma que vamos a encontrar cúmulo de sustancia gris. La otra forma súper común de nuestro cerebro, generalmente en estructuras más profundas, es en forma de núcleos. Los núcleos son como pelotitas apelotonados de sustancia gris, ¿sí? Nuevamente insisto, de cúmulo de cuerpos neuronales y dendritas, ¿sí? Con distintas formas, generalmente de una forma tirando ovoide o redondeada, pero bueno, con ese tipo de forma. Y acá vemos como tenemos un montón de estructuras de sustancia gris profundas a nuestro cerebro. En especial, esas estructuras de sustancia gris, esos núcleos de sustancia gris que están profundos dentro de los hemisferios cerebrales se conocen como ganglios de la base, ¿sí? Tenemos 5 ganglios de la base importantes, ¿sí? El primero es este que está acá, más profundo, que se conoce como caudado. El otro es que está ahí con un gris también oscuro, se llama putamen. Más interno al putamen, pegadito siempre al putamen, de un color más claro, se llama globo pálido, porque justamente es más palidoncho, ¿sí? Una otra estructura que va por un poco apenas externa al putamen, que se llama claustro o antemuro, ¿sí? Tiene los dos nombres. Y una quinto ganglio de la base, o estructura nuclear, que forma parte de los ganglios de la base, que es el amígdala, que bueno, no la vamos a ver en este dibujo, la vamos a encontrar profunda en el polo anterior del lóbulo temporal. Ya la vamos a ver, ¿sí? ¿Dónde vamos a encontrar el ganglio de la base? Bueno, tanto el claustro, el putamen, el antemuro, el claustro, el putamen y el globo pálido, el neurocirujano la va a encontrar, si tiene que abordarlos a los mismos, entrando por la ínsula. Siempre profundo en la ínsula vamos a ver estos. Mientras que el caudado, como referencia, lo vamos a ver siempre pegado a esta estructura, ¿sí? Insisto, son mucha información, tranquila, léanla de a poquito, que se llama ventrículos. Todas las estructuras del sistema nervioso central, ¿sí? Todas, el cerebro, el diencéfalo, el tronco del encéfalo y la médula, tienen en su parte más profunda y más interna un componente del sistema ventricular. El sistema ventricular es una cavidad que está llena de líquido. ¿Líquido cuál? El líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Ahí en la parte bien axial, bien interna de cada estructura de nuestro sistema nervioso, tenemos un pedacito del sistema ventricular, o sea, una cavidad cubierta de líquido cefalorraquídeo. En el caso de los hemisferios cerebrales, tenemos estos ventrículos, se llaman ventrículos laterales. ¿Sí? Fíjense, está en la parte más interna y profunda del hemisferio cerebral.
tenemos un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho, o sea, tenemos un ventrículo lateral derecho y un ventrículo lateral izquierdo. Pegado a este tenemos a la estructura que es el caudado. Bien, estas son las estructuras más importantes. Y acá vemos una última estructura de sustancia gris importante profunda, pero que ya no forma parte de las hemisferios cerebrales, sino que forma parte de la estructura siguiente, que es el diencéfalo. ¿Sí? Si bien está bien profundo, no se considera parte del hemisferio cerebral, se considera un segundo componente del sistema nervioso central. Sí forma parte del encéfalo, pero no del hemisferio cerebral en sí. Los ganglios de la base sí son estructuras de núcleos profundos, parte del hemisferio. El diencéfalo no, es una estructura que está adentro, ¿sí? Cubierta por todo el hemisferio cerebral, pero no forma parte del hemisferio cerebral. El diencéfalo tiene varios núcleos, ¿sí? Todos, recuérdenlo, las estructuras que forman al diencéfalo, pues todas tienen su palabra tálamo en su nombre. ¿Sí? De hecho, lo que se ve acá es el tálamo. Está el hipotálamo, el epitálamo, el subtálamo, ¿sí? Que forman parte de este diencéfalo, estructuras que están ahí profundas y bien internas al hemisferio cerebral. ¿Sí? Entre ellas acá tenemos el tálamo. Y después tenemos un montón de sustancia blanca que ocupa los espacios que, bueno, no hemos nombrado dentro de la sustancia gris. No va al caso, digamos, sabemos que acá hay un montón de axones. Fíjense que este es un corte axial, ¿sí? Y acá tenemos una estructura de sustancia blanca bastante gruesa que está conectando el hemisferio cerebral izquierdo al hemisferio cerebral derecho. ¿Qué es eso? Fíjense en la referencia, es el cuerpo calloso. Es la rodilla, es la parte más anterior. Si vemos el dibujito, ¿sí? Estamos viendo esta parte. Pero fíjense que lo que se hizo con el corte anterior fue hacer esto. Fíjense, sigan mi cursor. Si entienden esto es muy importante. Es como que alguien lo que hizo fue cortar así al cerebro. Entonces estaríamos viendo en la región anterior a la rodilla del cuerpo calloso, que es la parte más prominente anterior del cuerpo calloso. Y entonces, este dibujito véanlo varias veces, lean las referencias y vayan guardándolo. Corteza, ¿sí? Frontal, temporal, occipital. No soy el parietal porque cortamos volviendo para atrás, jueguen con esto, cortamos a esta altura, con lo cual el parietal que queda un poco más arriba no lo vamos a agarrar. La ínsula, estructura de corteza, o sea, de sustancia gris profunda, el surco lateral o cisura de Silvio, los ganglios de la base, estos núcleos que están profundos al hemisferio cerebral, caudado, pegado a los ventrículos laterales, el putamen, globo pálido y el claustro pegaditos uno tras otro, externo, interno, claustro, putamen y globo pálido, y van a ir a buscarlo ahí profundos a la ínsula. Interno ya tenemos el diencéfalo, en este caso el tálamo. Y ahí vemos una estructura también, una cavidad, como dijimos, todas las estructuras del sistema nervioso central tienen una cavidad del sistema ventricular profunda al mismo. En el diencéfalo tenemos al tercer ventrículo, pero los ventrículos laterales son dos, o el 1 y el 2, nunca se pusieron de acuerdo cuál era el 1 y cuál era el 2, si el izquierdo o el derecho. Quedó ventrículo lateral. El tercero es el que se conoce, el que forma parte del diencéfalo, y lo vemos ahí en este dibujito. ¿Sí? Ahí lo ven en una de las referencias. Bien. Perdón. Los ganglios de la base lo van a ver con más detalle posterior seguramente, pero tiene una extremada interrelación en su función con básicamente las cortezas cerebrales. ¿Sí? Dicho así muy rápido, para que se graben cuál es la función de la base, los ganglios de la base lo que hacen es una especie de, funcionan como a modo de filtro de las distintas conductas o acciones que hace el lóbulo frontal, que vamos a ver que el lóbulo frontal es el lóbulo que toma las cuestiones ejecutivas, tanto actos motores como las propias conductas en sí. Y los ganglios de la base trabajan en interrelación total con estas estructuras del lóbulo frontal, ayudando al lóbulo frontal a decidir a tomar conductas o no conductas. De hecho, todos los ganglios de la base, especial el caudado, el putamen, el globo pálido, lo que hacen es, a nivel de conexiones, ¿sí? De transmisión de información, es un circuito de retroalimentación, donde lo que hace es alguna de las cortezas estas frontales que dije,
le lleva la información a los ganglios base, entre ellos se transmiten información en función de lo aprendido y la motivación, devuelve la información a la corteza frontal respectiva, ayudándolo a decidir si esa conducta es beneficiosa potencialmente o no beneficiosa, por ende si se va a llevar a cabo o se va a abortar. Sí, es muchísimo más complejo, pero un poco así funcionan los ganglios de la base, para que recuerden, pero funciona todo el tiempo como circuito. ¿Sí? Los ganglios de la base hacen circuitos, ¿sí?, constantes con las cortezas principalmente frontales. Volviendo a la estructura, acá tenemos el tercer corte, ya vimos un corte sagital, que era cortar el cerebro a la estructura anatómica dejando un lado izquierdo y un lado derecho, un corte horizontal o axial, donde dejamos una estructura arriba y esta estructura abajo, y el tercer corte es cortar de una forma coronal, donde dejamos un pedazo anterior y un pedazo posterior. Y acá vamos a hacer donde vemos una parte superior, una parte inferior, una parte izquierda y una parte derecha. Volviendo a repasar, ¿sí? Acá nos vamos a detener por ahí en el tálamo, pero volvemos a ver todas las estructuras anatómicas que hemos de vuelta. Arriba, el lóbulo frontal, con la corteza frontal, que tenemos acá, el surco lateral o cesura de Silvio, con la ínsula, vemos el claustro, vemos el putamen y vemos el globo pálido ahí chiquitito, vemos por debajo del lóbulo frontal la corteza temporal, el lóbulo temporal, ¿sí? Vemos acá dibujado con un color más oscurito, la cavidad ventricular, los dos ventrículos laterales, el tercer ventrículo y pegado al tercer ventrículo esta estructura profunda que es el tálamo. ¿Sí? Tálamo, nuevamente, estructura bien profunda que forma parte de este diencéfalo. Por debajo del diencéfalo, en este caso el tálamo, vamos a empezar a visualizar las estructuras del tronco. Ahí vemos pedacitos de lo que es el mesencéfalo y la parte más alta de la protuberancia. El tálamo, como concepto fisiológico a entender, es el núcleo de relevo de información hacia la corteza por excelencia. La gran mayoría de la información que va a llegar a la corteza cerebral de distintas estructuras, de la médula, del cerebelo, de los mismos ganglios de la base, ¿sí?, o inclusive de algunas cortezas hacia otras que se van a transmitir información, muchas de esas, antes de llegar a la corteza, van a pasar por el tálamo. El tálamo es un filtro de la información que va a llegar finalmente a una corteza cerebral. ¿Sí? Casi prácticamente todas las vías, por ejemplo, sensoriales, la visión, la audición, el tacto, etcétera, todas esas vías, esa transmisión de información, antes de llegar a la corteza respectiva, perdón, va a pasar antes por el tálamo. La información que va a devolverlo en la base hacia la corteza cerebral va a pasar por el tálamo. ¿Sí? Así con casi la mayoría de las estructuras. Incluso mucha de la información que una corteza le va a transmitir a la otra, no toda, porque hay conexiones directas entre una corteza y otra, pero algunas de ellas también van a pasar por el tálamo. Entonces, recuerden el tálamo, principal función, estación de relevo de información previa a la corteza. ¿Sí? Como, bueno, en la estación previa a la estación terminal, bueno, la anteúltima es el tálamo, la terminal es la corteza. ¿Sí? Y justamente lo que hace es como funcionar como una especie de filtro de información adecuado hacia la corteza cerebral respectiva. La otra estructura importante dentro del diencéfalo, acuérdense, toda estructura que tenga la palabra tálamo en su nombre es parte del diencéfalo. Y la otra estructura importante es el hipotálamo. Acá vemos un corte sagital, perdón, ¿sí? Es como un zoom de uno de los que vimos antes. Tenemos al tálamo, el sistema ventricular, el cuerpo calloso, ¿sí? Ahí vemos la corteza cerebral, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Y el tálamo ahí en la parte medial, por un poquito adelante y abajo, tenemos el hipotálamo. El hipotálamo, como estructura fundamental, tiene que tener una cuestión, tiene una estructura, digamos, está extremadamente ligado su función al control de ese medio interno. Es el jefe máximo de la estructura jerárquica superior de esto que habíamos hablado del sistema nervioso visceral, que es la parte de nuestro cerebro que controla nuestro medio interno, nuestro organismo. Bueno, el hipotálamo
es la jerarquía mayor de control de este sistema nervioso visceral. ¿Cómo lo hace? Tiene un montón de conexiones con estructuras que van a formar parte de este sistema nervioso autónomo, que medio mencionamos que formaba parte y activaba y regulaba el funcionamiento cardíaco, del intestino, del aparato respiratorio, etc. Y además tiene una conexión muy estrecha, funcional, pero también anatómica, con la principal hormona de control del sistema endocrino. El sistema endocrino es un sistema que justamente es el sistema de liberación de hormonas, y las hormonas son las que también regulan nuestro organismo, nuestro metabolismo, como la hormona tiroide, el cortisol, el corticoide, etc., que están reguladas por esta glándula que es la hipófisis. Ahora, esa hipófisis está a su vez extremadamente relacionada funcional y anatómicamente con la hipotálamo. De hecho, la hipófisis está controlada, ¿sí?, fisiológicamente por la activación, por el funcionamiento del hipotálamo. Hay un famoso eje endocrinológico que es la base del sistema endocrino, que es el eje hipotálamo, hipofisario y órgano externo. Adrenal, cuando es la glándula suprarrenal, en el caso del cortisol, gonadal en el caso del control de las hormonas sexuales, tiroideo en el caso de las hormonas tiroideas, pero y el hipófisis está justamente acá. Y fíjense, el dibujito es este de acá. Está justo por debajo del hipotálamo. No es casualidad, ¿sí? Fisiológicamente también está por debajo del hipotálamo, ¿sí? Como veíamos, como les decía, el hipotálamo va a recibir un montón de información, de nervios, de hormonas, de lo que es el medio interno, y le va a permitir tomar decisiones para todo el tiempo controlar ese medio interno y el funcionamiento de los órganos a través de, como les dije, básicamente dos sistemas. Uno más persistente, duradero, como el sistema endocrino, más lento, y otro de acción más rápida, ¿sí?, más transitorio, que es el sistema nervioso autónomo. Bien. Es la estructura clave de una palabra muy importante, algo muy importante, que es la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio dinámico, es la capacidad de un sistema de mantenerse constantemente en equilibrio a pesar de ser dinámico, ¿sí? Digamos, siempre hay algo que, por ejemplo, empieza a bajar la glucosa porque se empieza a consumir porque se empieza a consumir porque se usa por energía. Hay un sistema que sensa que hace falta glucosa, bueno, y hay un sistema también que hace que entre glucosa al organismo y todo el tiempo se mantengan los niveles de glucemia medianamente estables. Eso ocurre con el azúcar, eso ocurre con el sodio, eso ocurre con el agua, ¿sí?, con un montón de cuestiones. Ese equilibrio dinámico es lo que se conoce como homeostasis, y es el hipotálamo la estructura principal de mantener ese equilibrio en nuestro organismo. Bien. Vamos a conocer, como les decía, digamos, hay un montón de conexiones que tiene el cerebro y el sistema nervioso en sí. Básicamente una forma de dividirlas son aquellas, digamos, lo que ocurre muchas veces es con las neuronas, van a empezar a sufrir conexiones unas con otras, en forma como si fuese distintas estaciones de relevo, estaciones de un tren, en la cual la información va a llegar a aparecer en un lado y se va a transmitir a otro. En el caso de la información sensorial, ¿sí?, va a nacer esa información en los receptores, en la piel, en el ojo, en el oído, y de ahí, en forma como especie de estaciones de relevo, una neurona le va a pasar información a la otra, a otra, hasta llegar finalmente a la corteza cerebral. La mayoría de las vías, justamente, que van a transmitir información sensorial son vías de tipo ascendentes. ¿Por qué ascendentes? Porque van a nacer en la piel, de la piel va a llegar al nervio periférico, el nervio periférico va a entrar a la médula y va a ir ascendiendo hacia el tálamo y el tálamo a la corteza. ¿Sí? O sea que el concepto de vía ascendente es que las vías ascendentes, como vemos ahí en el dibujito, son vías de transmisión de información perceptiva. Estas son básicamente las vías de transmisión de información somatosensorial, ¿no? Las vías contrarias son las vías descendentes, que son las vías motoras, al revés, son vías de flujo de información, que son las que van a nacer en la corteza motora va a llevarlas a la médula,
la médula al nervio periférico y finalmente a la contracción del músculo y generar el acto motor. Sí, es el concepto de vías descendentes y ascendentes. No mucho más con eso, ¿sí? Sino que entiendan el concepto de lo que es la transmisión de información a través de vías, ¿sí? De que distintas estructuras de nuestro sistema nervioso van a ir conectándose en forma secuencial, en serie, ¿sí? Transmitiendo la información de un lado al otro. Obviamente no es una mera transmisión de información simple, sino en cada estación ocurre un procesamiento de información que se va perfeccionando para llevar de un lado al otro, ¿sí? La corteza motora determina un acto motor, bueno, la médula es la segunda neurona, la neurona va a hacer cierto procesamiento, va a limar esa información hasta que finalmente llega al músculo. Ocurre lo contrario con las vías sensoriales, ¿sí? Donde si bien nacen en la piel, ya a poquito se van transmitiendo de neurona a neurona, en cada estación de relevo es que va a procesarse un poquitito más la información. Vemos acá el cerebelo, ¿sí? Cerebelo, estructura súper importante, ¿sí? Acá vemos al tronco del encéfalo también, ese es un corte ya más abajo de lo que estábamos viendo del encéfalo. Y vamos a ver estas estructuras anatómicas. Primero vamos a ver lo que es el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo tiene tres estructuras principales. El mesencéfalo, la parte más alta, que está inmediatamente por debajo del diencéfalo, del tálamo, básicamente. Por debajo del mesencéfalo tenemos la estructura intermedia del tronco, que es la protuberancia. Es muy fácilmente distinguible de la macroestructura, el mesencéfalo, la protuberancia del bulbo, porque la protuberancia, como su nombre lo indica, protruye. Entonces la parte que está protuida del tronco del encéfalo es la protuberancia. Por arriba del mesencéfalo, propiamente dicha es la protuberancia, y por debajo, la parte más caudal del tronco, tenemos al bulbo. Ya debajo del bulbo lo que vamos a tener, ¿sí?, es la médula espinal. Por detrás de principalmente el bulbo y la protuberancia y parte del mesencéfalo, tenemos estructura que es el cerebelo. De hecho, su nombre lo indica, es como un pequeño cerebrito. De hecho, la estructura anatómica asemeja bastante y, nuevamente, lo imita bastante el cerebelo desde lo anatómico al cerebro, obviamente mucho más sencillo y rudimentario. Pero fíjense que es una estructura que primero va a tener corteza, ¿sí? Vamos a tener una estructura de sustancia gris que va a ser la parte más externa del cerebelo, que es la corteza cerebelosa. Esa corteza cerebelosa se va también a agrupar en forma de invaginaciones, ¿sí? Evaginaciones, pero acá en vez de llamarlas circunvoluciones o giros, las vamos a llamar folias. Folias pues se parecen a hojas, folas en latín, ¿sí? Cada folia tiene un nombre que ni se les ocurre intentar aprenderlo o memorizarlo, no tiene ningún sentido, ¿sí? Salvo algunas que por ahí yo les voy a decir, pero no tiene ningún sentido, ¿sí? Pero sepan lo que se estructura en forma de folias. Y adentro del hemisferio cerebeloso también vamos a tener núcleos profundos, ¿sí? Que van a tener un nombre puntual, pero se van a llamar núcleos profundos del cerebelo. O sea que anatómicamente lo va a asemejar bastante el cerebelo, lo va a imitar bastante a lo que es el tronco. Perdón, a lo que es el hemisferio cerebral, ¿sí? Fíjense que también acá, entre la protuberancia y el bulbo y el cerebelo por detrás, tenemos también una cavidad, ¿sí? Que acá en condiciones vivas hay líquido cefalorraquídeo, forma parte del sistema ventricular. Fíjense, está siempre en la parte más profunda de las estructuras, y en este caso lo vamos a llamar cuarto ventrículo. Tenemos el tercero en el diencéfalo, el cuarto es el que está en el tronco del encéfalo. El mesencéfalo, en realidad, va a tener un pedacito muy estrecho del sistema ventricular, también profundo al mismo, que se llama acueducto cerebral, acueducto de Silvio. Entonces, ya tenemos conformado toda la estructura del sistema ventricular, con los ventrículos laterales en los hemisferios, el tercer ventrículo en el diencéfalo, el acueducto cerebral en el mesencéfalo, el cuarto ventrículo entre el bulbo y la protuberancia por delante y el cerebelo por detrás. ¿Cómo funciona el cerebelo? El cerebelo, dicho en forma rápida, así como en forma general, insisto, es extremadamente mucho más complejo el funcionamiento de cada de estas estructuras, pero para que lo recuerden, el cerebelo es fundamental en la automatización de los actos motores, ¿sí? Es el que nos permite
digamos, poder, digamos, con el aprendizaje, la reiteración de un acto motor, de una secuencia motora, que nosotros al principio, digamos, tengamos que ser súper conscientes, obviamente, de hacer el acto. Imagínense cuando ustedes aprenden a andar en bicicleta, como ustedes tenían que pensar en el pedalear, en el manubrio, en mantener el equilibrio, y con el tiempo fueron haciéndolo hasta que ahora actualmente la mayoría de ustedes, si es que saben andar en bicicleta, lo que hacen es pensar en quiero andar en bicicleta, quiero ir para un lado, quiero ir para el otro, quiero doblar o no, ¿sí? Y no están pensando en pedalear, en cómo mantener el manubrio, cómo mantener el cuerpo para tener el equilibrio. Todo eso que se automatiza, lo hace y lo va aprendiendo el cerebelo. Y el cerebelo actúa, también tiene varias formas de actuar. Una de ellas es en forma de circuito, también muy similar a los ganglios de la base con la corteza, donde la corteza le manda una idea de un plan, y el cerebelo, una vez que ya lo aprendió y lo automatizó, le devuelve ese plan como ya cocinado al cerebro para que lo haga en forma automática. ¿Sí? Y también lo hace, eso sería la parte planificadora del cerebelo, de automatización, de planificación automática de un acto motor. Y después lo que va a ir haciendo el cerebelo es corrigiendo en función de la llegada de información de ese cerebelo, de distintas estructuras de percepción, de los sentidos, ir corrigiendo los movimientos sobre la marcha. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, de repente es la capacidad que tenemos de, arrancamos un acto como andar en bicicleta, hablamos al ejemplo, y de repente nos encontramos con una pendiente. Bueno, nosotros no estamos pensando, estamos en una pendiente, tenemos que pedalear más fuerte, tenemos que hacer, poner el manubrio de una forma, tenemos que ponerle el cuerpo más adelante para, bueno, favorecer la inercia. Todo eso que va a ir corrigiendo sobre la marcha, en función de lo que va sensando el cerebelo, ¿sí? Lo va a ir corrigiendo en forma automática. Ese cerebro tiene una parte planificadora, una parte de autocorrección de las secuencias y de los actos motores. ¿Sí? Actúa mediante, como le digo, la llegada de información del cerebro, la llegada de información de distintas estructuras sensoriales, vías sensoriales, y actúa devolviendo información parte del cerebro, pero también actúa en forma automática, autónoma a las cortezas motoras, a través de vías que llegan hacia la médula espinal, ¿sí? Que van a activar directamente estas neuronas motoras y activar o inhibir la activación de ciertos músculos. Bien. O sea, y como dice ahí, funciona como un comparador. Esto más que nada aplica, este dibujito aplica más que nada a la segunda función, a la función de ir como comparando y corrigiendo el movimiento, ¿sí? Una vez planificado. Vamos un poquito al sistema nervioso periférico. Habíamos dicho que el sistema nervioso periférico tiene dos grandes partes. El sistema los dos son nervios periféricos, pero en nervios periféricos tenemos lo que son los pares craneales, que son nervios que salen de estructuras del cráneo, la gran mayoría del tronco del encéfalo, y los nervios que son raquídeos, que van a nacer a nivel de la médula espinal. O sea, el cuerpo neuronal va a estar en la médula espinal. Los pares craneales, como dijimos, pares son nervios craneales, pares pues son siempre dos, son simétricos, un derecho y un izquierdo, van a nacer a nivel craneal. Del 3 al 12, son 12 pares craneales, todos esos van a nacer en el tronco del encéfalo, del 3 al 12. Y en forma numérica prolijita, van a aparecer en forma rostral a caudal. El 3 y el 4 van a nacer en el mesencéfalo, 5, 6 y 7 y el 8 van a nacer en la protuberancia, 9, 10, 11 y 12 van a emerger a nivel del bulbo. El 1 va a emerger directamente del cerebro, que es el olfatorio, y el 2 va a emerger directamente del tálamo, del diencéfalo, que es el nervio óptico, o sea, no va a pasar por el tronco del encéfalo. O sea, recuerden esto, sacando las dos opciones de los dos primeros nervios, del 3 al 12, todos van a tener su origen y sus núcleos neuronales a nivel del tronco del encéfalo. Estos son los nombres de todos, ¿sí? Está bueno que los conozcan, se vayan familiarizando, ¿sí? Vamos a una clase de repaso de estos, ¿sí? Más o menos cuáles son sus funciones. Vamos a ir viéndolos, vayan conociéndolos un poquito cada uno. ¿Sí? No es necesario que lo sepan de memoria exacto, pero sí que conozcan, aunque sean en grandes rasgos, las funciones. Y vemos que son todos esos.
¿sí? No es algo prioritario ahora que sepan de memoria todos estos, pero que conozcan, lo sepan aunque sea el nombre de cada uno. Bien, y la otra parte del sistema nervioso periférico es los nervios que emergen de la región raquídea. Raquis es lo sinónimo de columna vertebral. ¿Sí? Acá vamos a tener nervios raquídeos, ¿sí? Cuyo nombre van a ser a qué nivel van a nacer, C2, C3 de cervical 2, cervical 3, 4, etc. T de torácico, L de lumbar, fíjense en el dibujito que está a nuestra izquierda. Y esos nervios a su vez se van a entremezclar unos con otros, ¿sí? En especial los cervicales y los lumbosacros, formando unas estructuras que se conocen como plexos, que son como se llama anastomosis a nivel término anatómico correcto, que son muchas uniones de estructuras anatómicas. Se van a empezar a unir esos axones que finalmente van a dar lugar, a través de esos plexos, a los nervios periféricos definitivos, ¿sí? Que van a ir a la piel a inervar el tacto, a los músculos, justamente para generar actividad muscular, que son esos nervios que ya fuimos mencionando. Hay un montón, no es ni siquiera la idea que los conozcan todos. A modo de ejemplo es el nervio mediano, el cubital, el radial, el ciático, el femoral, y así, etcétera, etcétera. Bien. Y otra parte importante, ¿sí?, de nuestro sistema nervioso periférico es el componente visceral de ese sistema nervioso periférico, que ya lo fuimos mencionando, que es la parte del sistema nervioso autónomo. El nervioso autónomo es la parte de este sistema nervioso que está básicamente destinada a inervar, a diferencia del resto del sistema nervioso periférico, como dijimos, al músculo, a la piel, a la parte somática, las que nos permite percibirlo de afuera o tomar conductas de afuera, como los músculos, caminar, hablar con la gente, etc. Tomar un vaso, eso, todo interactuar con el medio externo. El sistema nervioso autónomo es el que es el que se va a encargar de regular todos estos órganos que vemos acá, que son todos prácticamente: el ojo, las glándulas, el corazón, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el geniturinario, etc. Dentro del sistema nervioso autónomo, anatómicamente tenemos dos divisiones, ¿sí? Anatómica y funcional es esta división, que es el sistema nervioso, el que está azul, que es el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Anatómicamente tiene dos características contrarias que la vamos a ver con el sistema nervioso simpático. Es que, como ven, nace en los extremos del sistema nervioso, a nivel de los nervios craneales, ¿sí? Estos nervios, al igual que los somáticos, nacen también de la región craneal o espinal, ¿sí? En el caso del parasimpático van a nacer algunos de los nervios craneales, ¿sí? Si ven acá, incluso en alguna de las funciones de algunos de los nervios, ¿sí?, vamos a tener componentes, ¿sí?, del espectro autónomo, ¿sí?, en la región craneal y en el extremo sacro. Anatómicamente esa es una de las diferencias del parasimpático. Y la segunda, que el sistema nervioso autónomo tiene en su componente periférico dos neuronas involucradas. Una neurona, ¿sí?, cuyo soma, cuerpo neuronal, está dentro del nervio central, y el axón forma parte del nervio periférico, y una segunda neurona que hace conexión con esa primera neurona, ¿sí?, que se encuentra a nivel de los ganglios. Así como habíamos dicho que los núcleos, las cortezas son las formas de estructura o cúmulo de sustancia gris en el nervioso central, en el nervioso periférico los cúmulos de sustancia gris se llaman ganglios. No confundirse con los ganglios linfáticos, que son los ganglios del sistema inmune. Estos son ganglios nerviosos. Estos ganglios se hacen conexión, hacen sinapsis, como bien hemos visto en la clase 1, ¿sí?, una neurona con otra, y finalmente la segunda neurona termina inervando al órgano respectivo. O sea que la primera neurona tiene un axón bastante largo, y la segunda neurona, como se ve en el dibujito, tiene un axón muy cortito. Por ende, el ganglio generalmente, o sea, la sinapsis ocurre muy cercana al órgano a ser inervado, ¿sí? El dibujito está bastante clarito, este del SNEL. El sistema nervioso, el otro componente del sistema nervioso autónomo, es el sistema nervioso simpático, que, contrario al otro, nace en una región toracolumbar, ¿sí?, como vemos acá,
Y la neurona, la primera neurona, va a ser bastante cortita, ¿sí? Y los ganglios que van a formar este nervio simpático van a estar pegados generalmente a la columna vertebral, o sea, son ganglios que llaman ganglios pre o paravertebrales, o sea, adelante o al costado. Imagínense que si la primera neurona del nervio simpático nace en la médula y la médula está cubierta por la columna vertebral, o sea, el recorrido de ese axón es súper cortito. Y una vez que llega ese ganglio, hacen sinapsis una neurona con otra, y el axón de la segunda neurona es quien va a ir definitivamente al órgano a inervar. O sea que el segundo axón va a ser largo. Eso es como la diferencia anatómica clave entre uno y otro. Que vemos acá. Fisiológicamente también van a tener grandes diferencias, una de ellas a nivel de la sinapsis en sí, el neurotransmisor. Ambos usan como neurotransmisor entre la neurona la primera neurona y la segunda neurona, la acetilcolina, pero el nervio parasimpático va también a seguir usando acetilcolina como neurotransmisor que va a inervar al órgano respectivo, mientras que el neurotransmisor que va a usar la segunda neurona del nervio simpático generalmente va a ser la noradrenalina. ¿Sí? Y la otra diferencia a nivel funcional, ¿sí? Es lo que va a generar en cada órgano un sistema, otro cuando se active. Ahí están todas las cosas que hacen un sistema y otro sistema. Si ustedes recuerdan el dibujo de la izquierda, ni hace falta memorizar prácticamente, sacando algunas excepciones, el cuadrito de la derecha. El sistema nervioso simpático se activa, ¿sí? Va a ser activado cuando estemos ante una situación de peligro, de huida, de estrés. ¿Sí? Entonces, si es un sistema nervioso simpático, si es un sistema nervioso que se activa ante esa situación, piensen qué pasa con los órganos cuando estamos estresados, nerviosos, con miedo, escapándonos. Las pupilas se dilatan, el corazón empieza a activar su frecuencia, se va a producir taquicardia, vamos a empezar a sudar, vamos a cerrar los esfínteres, pues no es momento de ir al baño, ni de activar el peristaltismo intestinal, ¿sí? Todas esas cosas van a ocurrir. La sangre va a ser redistribuida a los órganos nobles, el cerebro y el corazón principalmente, ¿sí? Mientras que el parasimpático es todo lo contrario. El parasimpático va a estar activo cuando sea un momento de preservación de energía, estemos relajados, es hora de ahorrar energía, pues estamos en un momento tranquilo, descansando, durmiendo, comiendo, ¿sí? Y en ese caso, ahí al revés, la pupila va a estar contraída, no hace falta tener mucha activación, el corazón va a bajar su frecuencia, se va a aumentar la activación del intestino, ¿sí? La activación de las glándulas salivales, etc. Y fíjense, ahí están todos los ejemplos, pero si ustedes recuerdan la función macro de uno y otro, no hace falta ni siquiera memorizar las distintas funciones sobre cada órgano. Así que bueno, eso sería un poco la clase de la tercera clase. ¿Sí? Fíjense, son mucha info, muchas estructuras, muchas cosas. Creo que es mucho más amena que la 1 y la 2. Así que bueno, espero que les sirva y nos estamos viendo. Muchas gracias a todos y espero que puedan escuchar esta clase.